parte de este segundo taller que proponen desde la organización de la jornada, bueno, pues tiene un planteamiento de entrada muy similar al primero, ¿no? Si en el primero hemos visto qué herramientas desde el sindicalismo pueden usarse para la lucha contra el racismo y nos hemos centrado en una herramienta específica del sindicalismo que es el derecho laboral, en este segundo taller vamos a plantear la misma pregunta pero con otra herramienta propia del sindicalismo como es la negociación colectiva. Es decir, el planteamiento que después se abra al debate es cómo la negociación colectiva puede ser una herramienta útil para la lucha antirracista y para frenar el discurso de la ultraderecha que sostiene la legitimidad de gran parte del racismo. O sea, eso es para que lo contesten ustedes, porque yo no voy a traer una lista de recetas. Bueno, ojalá, pero que Antonio y Mariana sí. Yo no traigo la lista de recetas, pero sí algunos... Como esta materia es más dura, porque yo creo que de derecho laboral, mejor que peor, sabe todo el mundo. O sea, sabe todo el mundo lo que es un despido, ¿no? Lo que es una demanda, lo que es una reclamación de cantidad, lo que es la inspección de trabajo. Posiblemente son conceptos más cercanos al día a día de las personas trabajadoras y todas las que hemos trabajado mínimamente sabemos que es un despido o una demanda por despido. Sin embargo, el concepto de la negociación colectiva es algo más alejado de las personas trabajadoras. Es decir, una persona trabajadora, por el hecho de serlo, no sabe o no tiene por qué saber qué es la negociación colectiva. Son cuestiones algo más técnicas y es una jerga, un lenguaje que monopolio casi exclusivo de los sindicatos, ¿no? Lo de la negociación colectiva. Como esa dimensión colectiva que tiene la lucha laboral, ¿no? Básicamente es conseguir acuerdos con la patronal o con la empresa desde una perspectiva de grupo, sindicato normalmente, aunque la ley permitiría otro tipo de negociaciones, para conquistar derechos o garantías para las trabajadoras o trabajadores de un sector o una empresa. Yo no voy a entrar a explicar qué es la negociación colectiva porque doy por hecho que aquí sí se sabe, ¿no? Quizás no, si nos vamos a un bar, sí saben lo que es el despido, pero no la negociación colectiva, pero aquí doy por hecho que son conceptos que se saben. La cuestión es que cuando me propusieron este taller, hablar de negociación colectiva y antirracismo o de discriminación racial es algo que no se ha abordado hasta ahora prácticamente en ninguna parte, ni en la teoría ni en la praxis. Es decir, yo no podía googlear y encontrar una investigación, ni un doctorado, ni nada, ni una guía. Aquí, hasta ahora, esta perspectiva es algo muy nuevo, muy experimental, que difícilmente se está abordando, ¿no? Sin embargo, el tema de la igualdad, entendida exclusivamente como la igualdad de género, o sea, la igualdad de sexos, sí ha tenido un gran avance en las últimas décadas, sí hay mucho donde leer y estudiar sobre negociación colectiva y discriminación por género. Ahí podemos encontrar tesis doctorales, muchísimas sentencias, investigaciones, material de todo tipo. Sin embargo, la igualdad relacionada con la igualdad étnico-racial no van a encontrar ustedes. De hecho, yo creo que vamos a salir una foto nuestra de este colegio. Si lo googleamos a partir de mañana, saldrá esta foto, básicamente. O algo que hayáis podido ustedes subir a redes sociales y poco más, ¿no? No van a encontrar ustedes ya. Mi idea era ahora dar unas cuantas de nociones como lenguajes comunes para propiciar el debate, y voy a ceder parte de mi intervención, tanto Antonio como Mariana, porque tenemos la suerte de tener aquí a gente que lo está llevando a la práctica incipientemente estos conceptos de negociación colectiva desde una perspectiva de discriminación racial, que son gente que lamentablemente no tiene tiempo para escribir las tesis doctorales porque están en la lucha. Entonces es muy importante que tengamos aquí este conocimiento de primera mano. Entonces, yo voy a hablar mínimamente de algo que me preguntaba María Danza al principio,
oye, ¿cómo afecta la ley del antirracismo, la ley de igualdad de trato a esto de la negociación? ¿Qué resquicios hay? ¿Qué se puede hacer? Y después le voy a ceder a ellos dos, la palabra, Antonia y Mariana, de UGT y LAB respectivamente, para que cuenten su experiencia valiosísima, ya os digo, por ser muy pionera, se diría. Y después, pues bueno, entre todas intentamos contestar qué contenido tendría que tener esa negociación colectiva, es decir, qué acuerdos tenemos que arrancarle a las empresas, qué protocolos, qué planes de igualdad tendríamos que arrancar, digo, un contenido para que se pudiera equilibrar, ¿no?, las relaciones laborales desde una perspectiva antirracista. Eso es como un poco lo que sería muy bueno que pudiéramos rellenar. ¿Cuáles son estas reivindicaciones? Como digo, yo no me voy a contarlas, sino me voy a contarles qué posibilidades tenemos de hacerlo con la ley, que es la ley que se hace. ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Si nos vamos a la ley general que regula los derechos laborales, que es el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, es la ley así general, no para las trabajadoras del hogar, no para los trabajadores del campo, pero sí para los sectores mayoritarios, tiene un artículo dedicado a la negociación colectiva y la igualdad, pero como vengo diciendo, este artículo 85.1 habla de la posibilidad de negociar convenios colectivos y de negociación y impone el deber a las empresas y a los representantes de los trabajadores a negociar medidas dirigidas a promover la igualdad de trato y de oportunidades, pero entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. La ley general habla de esta obligación de igualdad, de negociación colectiva en pos de la igualdad, pero solo refiere la igualdad entre hombres y mujeres. No amplía más el concepto de igualdad en este término que estamos abordando aquí hoy, de igualdad étnico-racial, ¿vale? O sea que por ahí no hay mucho que nos ampare en el marco general del derecho de este Estado que posibilita la negociación colectiva, ¿no? Entonces, existe un intento de ampliar estos términos también para la diversidad étnico-racial, principalmente han venido de la mano de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Tanto la Ley de Igualdad de Trato del Estado español, que es de 2022, como la que aquí conocéis bien en Cataluña, que es la Ley 19/2020 para la igualdad de trato y no discriminación. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Os suenan estas cosas? Sí. Perdón que esto sea un poco más aburrido, pero es que si no, ahora van a hablar ellos que lo van a hacer más divertido. Pero no, que es más densa esta materia. Pero las leyes de igualdad de trato, que digamos es una conquista de los derechos que hablamos de diversidad, o sea, de los colectivos que hablamos de diversidad, sí recogen en su articulado tanto la española como la catalana un artículo dedicado a la negociación colectiva, en este caso sí ya estableciendo la obligación de negociar en pos de la igualdad y la no discriminación ampliamente, para todos los colectivos que se sienten amparados por esta ley, que no es solo por razón étnico-racial, sino de edad, de estados de salud, de diversidad funcional, de orientación sexual, ese artículo de la Ley de Igualdad de Trato que engloba y al final te acaba diciendo y cualquier otra condición social o personal de la persona. Esta Ley de Igualdad no habla únicamente de igualdad étnico-racial, sino que engloba un montón de realidades donde puede estar la diversidad, ¿no? Pero aún así, ambas leyes quieren establecer o pretenden establecer esa obligación de una negociación colectiva en el ámbito laboral que pretenda la igualdad de trato de todas las personas que puedan tener una diversidad que la coloque en un lugar de vulnerabilidad. Al menos ha sido un avance frente al Estatuto de los Trabajadores, que solo habla de hombres y mujeres. Aquí ya pues incluye otras cosas, aunque como dice el Antonio, incluye tanto que al final no incluye nada. Por eso, parte del movimiento antirracista, una parte importante, en los últimos años hemos estado persiguiendo la aprobación de leyes específicas contra el racismo, para que esta
grandes y buenas intenciones puedan aterrizarse mucho más a la cuestión antirracista, ¿no? En la actualidad no hay aprobada ninguna ley contra el racismo en el Estado español. Hay anteproyecto de ley en Madrid, o sea, en España, en Cataluña y en Navarra. Y hasta ahora ninguna de estas, en Navarra lleva una tramitación un poco más avanzada, pero ninguna de estas se han aprobado. En todos los anteproyectos de ley sí establece esta obligación de la negociación colectiva para las empresas con perspectiva antirracista, ¿vale? Cosas interesantes que se dicen, y es que no quiero leer la ley porque no quiero volver, ¿vale? Estoy intentando hacerlo a mente. Cosas pro y en contra de todas estas leyes y anteproyectos de leyes que nos pueden servir como pistas para el debate y que yo creo que pueden plantearnos interrogantes. Por ejemplo, el proyecto de ley antirracista de España contempla la negociación colectiva únicamente, la negociación colectiva entre representantes de los trabajadores y empresas en pos de la igualdad étnico-racial, pero solamente habla de medidas de acción positiva. Es decir, para ellos, desde la perspectiva de esta ley, la negociación colectiva sirve para negociar medidas positivas. Por ejemplo, mayor representación de personas racializadas en los consejos de administración de una empresa o mayor representación en las plantillas. Todas estamos de acuerdo con estas medidas y el Antonio, que además lo está currando en esto, y bueno, y Ramón también, ¿no? Cuando hablará, ¿no? De la negociación colectiva orientada para mayor representatividad en las plantillas de trabajadores de personas con diversidad étnico-racial. Esto es importante, sin embargo, yo creo, y yo soy pretenciosa, creo que hay que arrancar más medidas, no solo de acción positiva. Creo que tiene que haber medidas de prevención del racismo, sancionadoras del racismo, no únicamente, bueno, este gran debate que ya Fraser hace, ¿no? Materialidad. La representación de personas racializadas en espacios de poder es importante, pero también medidas materiales que igualen la situación de acceso a los derechos, a los recursos y a los bienes de las personas racializadas, ¿no? Este gran debate entre representación y materialidad, que a algunos sonará porque, bueno, en las últimas décadas vienen siendo bastante. No sé si eso lo encajo bien. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. ¿Qué más? Bueno, este ya era importante y esto yo creo que sí que tenemos que resolverlo, ¿no? Hay también una de estas normas, recoge que la negociación colectiva tiene que trabajar no solo la acción positiva, está entre la ley de igualdad de trato más, fíjate, sino que también tiene que servir para luchar contra la discriminación y promocionar el principio de igualdad de trato, ¿no? Y abordarlo en todos los ámbitos de las condiciones de trabajo. Es decir, tanto en el acceso al empleo tiene que haber medidas específicas que promuevan la igualdad de trato y, por tanto, sancionen la discriminación racial, tanto para el acceso al empleo, para la retribución, para la formación, para la promoción, para la movilidad, para la seguridad laboral, el tiempo de trabajo. Es decir, en todos los ámbitos que puede darse discriminación, tienen que existir medidas específicas que, tanto que promuevan que no haya discriminación, como que castiguen cuando la hay, ¿no? Estas cosas, estoy diciendo los enunciados de la ley, esto después no tiene contenido en ninguna parte aún. Esto es como el marco que nos dan para que empecemos a negociar. Con la fuerza y la conflictividad sindical que seamos capaces de negociar, pues se conseguirán unas medidas u otras, ¿no? ¿Qué más cosas puedo contar del marco normativo? Ideas que podríamos meter en esta negociación colectiva, aunque eso lo vais a contestar. Otra cosa que dice la ley: promover en la negociación colectiva códigos de conducta y planes de gestión de la diversidad y buenas prácticas. O sea, medidas orientadas sobre todo a la promoción. ¿Qué códigos de conducta tiene que tener una empresa para que no haya racismo dentro de la misma, ¿no? Dentro de la plantilla de trabajadores? ¿Qué planes de gestión de la diversidad va a haber? ¿Existe algún plan de gestión de la diversidad todavía? No. Vale. ¿Qué buenas prácticas tiene que haber? Son frases muy amplias que hay que llenar de contenido.
¿vale? Mira, esto dice la Ley de Igualdad de Trato en España. Dice, la negociación colectiva no podrá establecer limitaciones, segregaciones o exclusiones para el acceso al empleo, la selección, la formación, la promoción, la retribución, la jornada y demás condiciones de trabajo. Es decir, no solo promover la igualdad de trato, sino que la negociación colectiva no puede establecer medidas que creen discriminación, porque lamentablemente es muy común, eso también lo sabéis vosotros, que el propio convenio, la propia conquista que han hecho los sindicatos frente a las empresas, en sí mismas son medidas que fomentan la discriminación en la formación, en el acceso al empleo, en la conciliación. ¿Qué más dicen? Bueno, otra de las medidas que se plantea desde la ley, sin base de contenido, es que hay que crear mecanismos de información y evaluación periódica de cómo se está comportando una empresa en materia de igualdad de trato y no discriminación étnico-racial. Bueno, ¿qué mecanismo vamos a inventar para medir si una empresa está siendo más o menos racista o si está promoviendo más o menos el antirracismo? Negociar esos instrumentos también tiene que formar parte de una negociación colectiva. Resumiendo, sí a las medidas positivas de representatividad, que haya gente racializada en los consejos y las plantillas, pero más cosas. Medidas de prevención, de corrección, de erradicación, códigos de conducta, planes de gestión, buenas prácticas y estos mecanismos de información y evaluación periódica. Esas son las grandes palabras que nos amparan desde la ley para poder empezar una negociación con perspectiva de género. Ahora está el mundo real. ¿Cómo se negocia esto cuando ya la clase trabajadora, los trabajadores y las empresas, por más que diga Amazon y toda esta teoría de la desregularización laboral, no están en igualdad de condiciones, sino que hay un gran desequilibrio? El derecho laboral lo que intenta es equilibrar en la medida de lo posible ese gran desequilibrio. ¿Cómo se hace una negociación así cuando además las personas trabajadoras que van a negociar estos planes o que van a ser beneficiarias de estas negociaciones aún están en un escalón más abajo porque son personas racializadas? Suelo de barro, metafísico. Ese suelo de barro. Si ya la empresa y los trabajadores están así, cualquier negociación entre una empresa y un trabajador parte de un punto de desigualdad, ¿no? Por eso se necesita acumular mucha fuerza y llevar acciones muy radicales como la huelga, ¿no? Para poder equilibrar esa balanza. Cuando la negociación parte de gente que dentro de la clase trabajadora está en un lugar de subalternidad o de inferioridad. Cuando meto palabras de esto. De subalternidad. Cuando están en un lugar de mayor dificultad, aún se necesita más músculo, acumular más contrapoder para poder equilibrar, que es a lo que nos enfrentamos quienes estamos apostando por estas medidas, es lo que estáis sufriendo en estos ámbitos, ¿no? Para mí, este taller nunca lo he dado, ni ustedes han asistido a él, en ninguna parte. Yo no. Negociación colectiva y antirracismo, lo he tenido que improvisar, por eso estoy leyendo más que en otros. Pistas para poder contestar la pregunta. Aparte de la experiencia que ahora vamos a contar, creo que la lucha del feminismo dentro de este ámbito de la negociación colectiva y el derecho laboral nos enseña vías de caminar hacia esa igualdad. El feminismo ha conquistado mucho en materia de igualdad de trato y creo que es un ejemplo a seguir en muchas partes, aunque la situación de las personas racializadas y más aún de las mujeres racializadas aún está en una situación de mayor dificultad. Pero algo que consiguió el feminismo y que nos tendríamos que plantear para nuestra lucha es la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas. ¿Os suenan los planes de igualdad? Algunas empresas, las de más de 250 trabajadores, están obligadas. Y el número. Para el resto son voluntarias, aunque existen algunas medidas de promoción, eso ustedes lo saben bien porque vienen del mundo sindical. Tendríamos que imaginar planes de igualdad donde el concepto de igualdad
sea más amplio que la igualdad de género. ¿Cómo serían esos planes? ¿Qué medidas tendrían que incorporar? Tendríamos que imaginar también sanciones específicas para no cumplir planes de igualdad étnico-racial, porque hasta ahora las sanciones son para el tema de la igualdad de género, pero no para la igualdad étnico-racial. ¿Cuál sería el contenido de esas sanciones, ¿no? Con sanciones mucho más elevadas a nivel económico. O sea, ahora mismo un plan de igualdad, por incumplimiento de un plan de igualdad, llegamos hasta los 186.000 euros de inspección de trabajo, que es lo más rápido para cualquier persona trabajadora, inspección de trabajo, pero a nivel racial siguen siendo los 7.500 euros de máximo de una sanción muy grave de inspección de trabajo. O sea, la diferencia ya se ve. Protocolos antiacoso. El feminismo ha conseguido que muchos convenios recojan, o sea, la negociación colectiva desde una perspectiva de género ha conseguido que se negocien protocolos antiacoso por cuestiones de género, ¿no? O protocolos de acoso sexual. ¿Cómo serían esos protocolos que tenemos que diseñar para el acoso por motivos étnico-raciales? No están, no existen. Son en estos espacios donde tenemos que pensar estratégicamente cómo serían esos protocolos, ¿no? Y después, bueno, alguna conclusión a la que ya llegué en la primera parte, ustedes me perdonan, soy abogada en ejercicio. Para mí, conseguir una jurisprudencia que desarrolle muchas de estas cuestiones es esencial. O sea, litigio estratégico, porque el feminismo, cuando tú hablas de planes de igualdad, la ley lo dice entre líneas. Después hay muchísima jurisprudencia que ha desarrollado cuáles son los contenidos obligatorios de esos planes de igualdad. Eso ha habido que pelearlo en tribunales, no solo en la negociación colectiva, sino la interpretación de esas leyes, que fue las leyes de igualdad de género, que fueran lo más beneficiosas posible para las mujeres trabajadoras. Entonces, la jurisprudencia para mí sigue siendo clave para la conquista de estos derechos en la práctica. Entonces, ¿qué tipo de jurisprudencia y de litigios tendríamos que plantear para el desarrollo de estas medidas de negociación colectiva que planteemos desde el movimiento antirracista? Esas son como veis, no traigo la varita, no traigo la solución mágica, pero sí intento dibujar cuáles serían, a qué preguntas tenemos que responder. No traigo esa sería la expresión. No traigo las respuestas, pero traigo las preguntas para posibilitar el debate. Siento que esta materia sea densa, pero es la que me han pedido porque los organizadores están locos y locas. La materia dura, crazy, porque es una materia dura, pero muy necesaria realmente. Voy a hacer de parte de mi intervención, como digo, a los dos compañeros, tanto a Mariana de la como a Antonio Ugete, ¿no? Que habla Antonio y Mariana Cierre, y después abrimos el debate. Te digo porque, ¿cómo querías hacerlo? ¿Tú prefieres hablar con Mariana primero? Lo digo porque, bueno, porque esto es lo que dice la norma, pero ellos están en el barro con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante enriquecer la gente. Mariana, bueno, yo aclaro, yo primero me creía que tenía calidad de escucha. Aprendizaje total, así que tengo también que confesar que mi experiencia en el sindicalismo ha ido así como lento. Pertenezco a un sindicato que se comprometió hace un tiempo a asumir la lucha de las trabajadoras de hogar, reconociendo que había sido un sector al cual no habían acompañado en su lucha y que se reconocían las violencias que nos atraviesan, desde el tema de migración, feminismo, el tema de género, que es muy importante acá. Se reconoce también el tema de los cuidados, la feminización en el tema de los cuidados y demás. Entonces, claro, Euskal Herria por historia tiene un compromiso con las personas migradas y racializadas. Fue un proceso lento. O sea, el trabajo de hogar es muy visible como una nota, ¿no? Pero las luchas como tal, como habían sido esporádicas, es un sector demasiado atomizado. Esto que hablaba antes Chefi de la pedagogía, nos ha costado creernos que tenemos derechos, reconocernos como sujetas de derechos. Pensamos que entramos por la puerta de atrás y muchas veces nos toca irnos con el rabo entre las piernas por esta misma situación. Relacionamos el tema del empleo como el favor
cedemos ante los chantajes, casi que le creemos al empleador que no tiene para pagarnos mejor. Entonces, eso también nos hace estar en otros bandos, ¿no? De momento, como personas vulneradas en nuestros derechos, pero por otras juegan con nuestra sensibilidad. Hablar un poquito de lo que ha sido para nosotros la conformación de la sección sindical requiere hablar de un proceso de 5 años. El sindicato creo que es algo también que deberían de hacer el resto de organizaciones. Primero conocer, no llegar y poner un molde, una plantilla, porque no aplica para este sector. O sea, somos mujeres que, primero, tenemos mucha dificultad para organizarnos. Segundo, por el mismo tipo de trabajo nos movemos donde hay trabajo. Entonces hay demasiada movilidad en la casa. No lo sé, no sé. Y luego asumir también que por las características del empleo, pues las mujeres llegamos una vez a la reunión, a los encuentros, a la asamblea, hay que mover los conceptos por lo mismo, no podemos poner un molde a algo que ha sido desconocido para nosotros, es un terreno totalmente nuevo. Hablar de acción sindical cuando ni siquiera no sabíamos nuestros derechos, y sabíamos por experiencia propia lo que es un despido, pero no sabíamos si era objetivo, si era improcedente, si era... O sea, esos fueron términos que poco a poco nos fuimos familiarizando. Luego mucho chiste, cuando decían desistimiento, parecía una palabra de otro tema, pero claro, cuando ya se empezó a hablar con la reforma que hubo en el 2022, eso ya, luego del proceso de empoderamiento y de apoderamiento que hemos tenido la sección sindical y las mujeres de este sector en general, fue como ya un terreno conquistado, ¿no? Luego, voy soltando cositas así porque no había preparado el esquema como tal. Soy un poco desordenado. Cuando hablo de apoderarnos, el proceso de negociación empezó de cero. Empezó de reunirnos, encontrarnos, hacer asambleas abiertas, asumir que eran compañeras que estaban hoy y luego volvían a la tercera asamblea, a preparar conceptos, a conocer conceptos básicos de lo que es un convenio. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un terreno en cero, porque queremos un convenio, pero no tenemos a quién reclamárselo, no tenemos con quién negociar. Sabemos cómo queremos estructurarlo, sabemos qué debe de llevar, qué cosas específicas y particulares de nuestro sector se deben de recoger. Por ejemplo, las compañeras decían que no es lo mismo trabajar para una persona que trabajar para una familia, que no es lo mismo atender personas dependientes que cuidar niños. O sea, son cosas que no es lo mismo también ser empleada del hogar como tal que ser una persona que está al cuidado 100%. Entonces, todas estas características las compañeras decían, es que me deben de pagar más por planchar, y porque no es lo mismo. O sea, hacer esta diferenciación a nosotros también nos ha significado concienciarnos, valorar el tipo de trabajo que hacemos, valorar que hay una ausencia, una laguna, que ya es un lago más bien, en cuanto a un mar, en cuanto a esas ausencias que hay para darnos soporte legal a nuestra situación. Por ejemplo, la base de todo esto. Tenemos un real decreto regulando este sector. No hay una ley. Y de esto se deriva un montón de cosas. O sea, sí es cierto, hay todo lo que no se justifica al Estatuto de los Trabajadores. Pero igual, hay un montón de cosas que en otros contratos se sustenta según convenio. ¿Qué significa eso? ¿A qué se traduce? Según la voluntad del empleador. Y esta voluntad muchas veces, recuerden, es cimentada en una relación de poder, porque la trabajadora no puede negociar, es decir, yo tengo el derecho adquirido de las 2 horas diarias de descanso, o las 36 horas continuas de una jornada y la otra. O sea, existe la famosa frase que reemplaza esto de es lo que hay. Y ahí no existe por dónde negociar. Entonces, hablamos también de que como sindicato asumir
este proceso lento de formación y de conocimiento, porque ha sido como la doble vía que hemos necesitado nosotras como trabajadoras de hogar y el sindicato como pues, expertos en negociación, expertos en acompañar y llevar luchas de sectores, para poder dar un paso de qué es ser una sección sindical, qué conlleva esto, qué me implica, qué hemos traducido al sector del empleo de hogar. Es fácil convocar a unos delegados, es fácil decir, pues la plantilla esto, es que tenemos que hacer presencia de tantos trabajadores, pero en nuestro sector eso no aplica. Tenemos otra manera de hacer acción sindical. Y lo hemos tenido que aterrizar desde hacer performance, nos hemos hecho famosas haciendo vídeos para nosotras mismas mover nuestra lucha, y la compañera que no puede sumarse, pues hace su acción sindical haciendo full de divulgación, o sea, moviéndolo por sus redes, incluso locales y transoceánicas, saben de sus luchas desde sus países de origen. Importante, ¿cómo podemos incluirnos y hacer valer este espacio, estas asambleas, dando reconocimiento a lo que hacemos, que es la organización? Estamos juntas y hacer esa colectividad nos vuelve incidente, nos vuelve a coger esa fuerza que necesitamos y hacer política de nuestra situación. Nosotros decimos politizando el régimen interno, porque estamos jugando con eso, ¿no? Estamos combatiendo el espacio de este régimen, porque es donde se vulneran los derechos de las trabajadoras y no se vulneran los derechos como persona. O sea, no es tu vida, es la vida que tu empleador quiere que vivas. Luego, estar clara que nuestra negociación es el resultado, como lo ha comentado, el resultado de estas alianzas tan importantes. Porque, por ejemplo, venimos de una huelga que para nosotros ha sido súper significativa. Hablar del cuidado por primera vez, pero hablarlo en primera persona. No solamente como trabajadora, no solamente como una persona que se dedica por obligación, porque no tenemos de otra. Porque ya saben, es el trabajo feminizado al cual socialmente se nos ha asignado a las mujeres migradas, no importando la formación, un matiz. Yo soy psicóloga de profesión y no he tenido la opción más que hacer empleo de hogar por 10 años. ¿Y esto qué significa? Que no importa cuándo has estudiado, no importa tu mochila de vida y de experiencias, aquí son igual o estás por debajo de lo que pueda hacer estas estructuras, ¿no? Las alianzas son importantes porque nosotras por primera vez hemos tenido espacios en los que las mujeres estamos hablando por nosotras, con nosotras y desde nuestras propias experiencias. La negociación tiene que llevar ese matiz que nosotras aportamos a nuestra vida. Por ejemplo, lo de las vacaciones, somos mujeres que no podemos ir y volver en 15 días. Esa frase utópica de que las vacaciones se negocian 15 días, para nosotras no existe. No existe. Porque ¿cuánto nos tardamos en ir y venir? Que se puedan incluir, por ejemplo, dentro de las naturalidades que tiene nuestro sector, que se pueda incluir que las vacaciones se junten, se recoja por escrito y no tener que perderse por no haberlas disfrutado desde el 23 y quererlas sumar con las del 24, sin que esto conlleve que el empleador diga a la primera, ¿no? Que hice un abandono de trabajo, ¿no? Bueno, ocupar los espacios es importante para nosotras. De hecho, lo hemos hecho dentro de un sindicato. Era impensable creer que las trabajadoras de hogar íbamos a estar reunidas, que un sindicato se abriera un domingo, un sábado, que nosotras tuviéramos las llaves de los diferentes espacios. Yo creo que eso hace parte de la negociación de la que nos estamos empoderando desde diferentes contextos.
y luego hablar. Tuve la oportunidad de sentarme en una mesa de negociación ante una federación de empleadores. La empresa, los representantes de las empresas dijeron que ellos no representan a la patronal. Entonces no tenemos con quién pelear, estamos bien bravas, estamos bien claras de qué es lo que tiene que cambiar, de qué es lo que se tiene que incluir en un convenio, pero no tenemos a quién pelear. O sea, hemos tenido que recurrir por la vía judicial y para tener con quién negociar. Entonces, ¿cómo negociar? Nosotros tenemos un problema. No hay cómo negociar y cómo incluir todo lo que puede ser una negociación colectiva en este sector si no hay a quién demandarse. Y eso, insistir que hay una diferenciación, una discriminación en nuestro sector desde el mismo punto de partida de este Real Decreto. Estas ausencias que se quedan ahí y de estas promesas que se quedan en sí vamos a hacer, como el paro, por ejemplo, que para nosotros sí ha marcado jurisprudencia una situación específica. La sentencia a nivel europeo pues decía que España discriminaba a las mujeres por no reconocer el derecho al desempleo. Pues hemos conseguido que un juez reconozca las cotizaciones previas al periodo que se ha estipulado, al 2022. Y de ahí nos hemos agarrado para un montón de demandas que gracias a Dios pues están dando buen fruto. Y bueno, no sé más. Muy bien. Muchas gracias, María. Buenas, pues presentarme ante todo. Soy Antonio Cortés, de UGT FICA Cali, un grupito de trabajo pequeñito que estamos como los galos dentro de UGT FICA, que es la Federación de Industria de la UGT de Cataluña, para utilizando el antigitanismo como herramienta para combatir cualquier tipo de discriminación, haciendo primero, por un lado, lo más importante, asesoría a cualquier persona gitana que se acerque al sindicato. Segundo, trabajando con nuestras delegadas y delegados para, desde el prisma del pueblo gitano, ¿no? De cultura viva que tenemos, poder, desde nuestro ejemplo positivo, ayudar a combatir cualquier discriminación. Es una de las vías. La vía institucional, que es importante, lo hablábamos antes, cómo incidir a nivel político, porque todo es política, pero a nivel político, las instituciones para cambiar o para hacer que avancen más rápido las políticas que nos gustaría que tuvieran, como personas de izquierda y especializadas. Nuestro grupo trabaja también en mujeres, o sea que la parte feminista ya la tengo clara, que va con nosotros. Y otra vía que tenemos es la vía de contacto directo con la negociación colectiva que lleva nuestros sindicatos. Y en esto estamos hablando. Antes de seguir, dar las gracias a UCFR y a la prima Pastori porque hacen algo muy gitano, que es crear y compartir espacios. Comencemos a reivindicar como acción positiva aquello que culturalmente podemos aportar. Yo como persona gitana puedo decir que para mí es un honor poder compartir este espacio con la prima y que sea un espacio donde todas y todos estamos a favor de unos ideales claros. ¿Vale? Eso es lo primero. Andrew Bloor decía muchas cosas interesantes, pero hay una de ellas que me gustaría remarcar, que es la de que la casa de las diferencias es donde encontraremos los puntos de unión para acabar contra el enemigo. El enemigo nosotros, que existe el estereopatriarcado, capitalista, endocentrista, colonialista, ista. La casa de la diferencia, ella también decía que las herramientas del amo nunca van a destruir la casa del amo. Pero yo aquí pongo un matiz que también es muy vital, que es el de utilicemos nuestra desventaja para luchar contra lo establecido. ¿No? Esa línea, cuando hablamos de negociación colectiva y entendiendo y compartiendo lo que decía la compañera, por ejemplo, yo veo la negociación colectiva como un marco en el cual, primero, las reglas no están tan claras porque negociar es ceder. Y segundo, en ese espacio, ¿está bien? En ese espacio podemos reivindicar el que si una pierde, nadie gana.
Ergo, yo como negociadora, como parte negociadora de la parte social, debo de intentar mejorar la vida de todo el mundo. Ahí incluyo a todo el mundo. Ejemplo, ella ha puesto el ejemplo de las compañeras de limpieza. Yo hablo del Ramadán. En la construcción ya hay legislación específica para que las personas puedan adaptar su jornada a ese Ramadán. Y te venían las personas no islámicas y te decían, ¿y de lo mío qué hay? Es lo que decía antes de la película del Tarantino. Es que ese negro tiene un caballo. ¿Qué quiere? ¿Un caballo? No, yo no quiero que tenga un caballo él. Cuando luego se consigue, a razón de la preocupación por el cambio climático, que las jornadas en verano se adapten para todas las personas que están en la construcción, nadie se queja. Tienes unas personas en concreto en un sector que, por su idiosincrasia vital, necesitan una adaptación de su vida diaria en un momento en concreto. Y en vez de legislar por la negociación colectiva que puedan tener ese derecho, es que yo no quiero que ellos tengan un derecho. Entonces, nuestro papel como negociadoras, como personas que estamos en la banda social, es hacer entender no solamente a la patronal, sino a nuestras propias compañeras de viaje, que es importante tener el punto de vista caleidoscópico de la situación social que tenemos en el territorio. Pastori comentaba el tema del artículo 85.1, me voy al anterior, el 84, que habla de la negociación, cómo afecta y cuál es su relevancia. Pensemos que aquí en España nos están vendiendo desde el gobierno progresista más grande de la historia, y lo veo como algo positivo, pero nos están vendiendo legislación que está marcando Europa, que no es que me guste, pero es la que tengo. Legislación que está marcando Europa, por ejemplo, cuarto pilar social, jornada, adaptación, el tema de planes de igualdad, el tema de planes LGTBI, todo esto es normativa, directrices y recomendaciones europeas, que por cascada caen en España. Entonces, volvemos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer algo muy gitano. Aprovechemos lo que tenemos. Eso de la necesidad. Para ganar nosotras. Y nosotras es todas. Cuando estas normas del nivel europeo van cayendo en cascada, el gobierno español, el que haya, la redacta como dice ella. Y nosotras, como personas negociadoras que estamos en la negociación colectiva, debemos de aprovecharlas para ganar más. Cuando hablamos de negociación colectiva, tenemos que tener presente que a día de hoy, por ejemplo, a nivel de discapacidad, ya la norma europea te marca que debe haber un mínimo de contratación por parte de las empresas de personal con discapacidad. Y en España se aplica. Y te dice, bueno, o la contratas tú o la subcontratas. Caemos en el error. Caemos en el error donde las personas que estamos negociando a nivel estatal o a nivel provincial en lo que quiere el establishment. El delegar esa precarización de un colectivo, de un movimiento, en un margen. Ahora lo que decía el artículo 84, que habla de la negociación colectiva dentro del Estado. Y se está comenzando a hablar de que los convenios provinciales pueden ser mejores que los estatales y que prevalecerán frente a ellos. Desde los sindicatos mayoritarios, que los de comisiones de UTP, que son los que he leído noticias, no sé lo que dice, lo ven como un peligro. Y yo lo veo como una oportunidad para que a nivel territorial, territorios como Cataluña, que se supone que estamos más avanzados, depende de qué, depende de qué actitudes, podamos mejorar la negociación colectiva aquí. Pero para ello, ha de haber personas racializadas que negocien esos convenios de aplicación. Y sin entrar en el error de aquello que en Estados Unidos ya han hablado mucho, que es el concepto del buen negro. ¿No? O sea, a mí solamente me sirve como persona racializada
aquellas personas racializadas que es de mi afinidad, como poder táctico, llámale Estado, llámale patronal. Y para ello, algo muy importante para incidir en la negociación colectiva es, y ojo que hablo de debate, que desde el tercer sector y de los movimientos que defienden los derechos de las personas migrantes y racializadas, invitéis a que entran los sindicatos. Me da igual el color, la forma, el sabor. Por favor, no hablamos de cuotas, hablamos de reivindicaciones. Porque cuantas más personas racializadas entren en el movimiento sindical, y vuelvo a decir, me da igual si es un sindicato anarcosindical, libertario, comunista libertario, comunista marxista, o incluso empresarial, incluso un sindicato amarillo, debemos participar todas las personas posibles. En ese juego de la negociación colectiva se puede ser muy inventivo. La ley no nos marca nada más que cumplamos con los derechos humanos. Porque yo dentro de la negociación colectiva puedo incluir cláusulas en permisos para que, por ejemplo, las vacaciones, como decía la compañera, se puedan compactar y si tengo una defunción o un ingreso hospitalario de un familiar. Y esto me lo estoy inventando, pero creo que es invención, que ya lo hemos incluido en convenios. En aquellos sitios donde yo tenga que viajar más de 500 kilómetros, 1000 kilómetros, poder compactar las vacaciones para poder ir y asistir a mi familia, no solamente ayuda a una persona gitana o a una persona que viva en Honduras. En Cataluña, a alguien que viva en Galicia también le beneficia. El adaptar o el favorecer, como ha hecho la ley de familia, el poder disfrutar de unos días para cuidado y para cura, a nivel de la pañitud blanca, es como, oh, qué guay, pero perdona, es algo que llevamos reclamando las personas gitanas y seguramente mil otros colectivos, incluso madres monoparentales o padres monoparentales, para los cuidados y cuidar la familia. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de pensar que si una pierde, nadie gana, como dice la batalla. Entonces, desde ese prisma, debemos construir algo desde nuestra experiencia vital, la de personas que ya tenemos una interseccionalidad clara, para luchar contra la interseccionalidad que tiene la persona de enfrente, que es la de los centros. Y en la mesa de negociación colectiva, todo vale. Cuando digo todo vale, voy a ir al ejemplo. Voy al ejemplo de las vacaciones. En planes de igualdad ya estamos incluyendo, desde un de cláusula de feminización y masculinización de aquellos puestos, porque la ley te habla de mujeres y hombres, no por otra cosa. Ya llegará al final que hablaré de lo de la diversidad. Estamos incluyendo cláusulas de que anualmente, ¿tú quieres un plan? Parto del principio. ¿Tu empresa quieres un plan de igualdad? Sí. ¿Tienes representación en la empresa? No. Quieres ir a hablar con los sindicatos. Lo dice la ley. Tú lo explicas y le dices, vale, ya de entrada decimos, vamos a pedirte esto, esto y esto. ¿Qué es esto? Como mínimo anualmente van a tener que incluir un 2% de personas femeninas en aquellos puestos masculinos. Hostia, esto es imposible porque el sector no lo tiene, no lo encuentro. No te preocupes, trabaja con el tercer sector. Acción positiva, trabaja con el tercer sector para localizar esas mujeres que a día de hoy no están entrando a trabajar en la construcción. Es que es muy difícil, ¿qué tal? Bueno, no es tan difícil. Porque si tú me dices a mí, mujer, yo no soy mujer. Si tú me dices a mí, mujer, por ejemplo, mujer migrante, que con 6 meses de formación, remunerada por la empresa, voy a poder optar a un puesto de trabajo y que después de 2000 horas de trabajo efectivo por vida laboral voy a poder acreditar una acreditación de competencia, un certificado de competencia, y voy a ganar al final del mes 1.900 euros brutos. Hostia, ¿tú quieres limpiar lavabo o quieres poner la chorrada? Me lo podría pensar. No, me lo podría pensar. Me lo podría pensar. Me lo podría pensar. Si tú, mujer, madre monoparental, o vuelvo al ejemplo de la persona migrante o mujer gitana, tienes tu carnet de conducir y yo te doy la opción, administración o empresa, de formarte para llevar un camión
y te lo remunero. Y te lo remunero, porque me interesa, porque lo tengo pactado en un plan de igualdad. Porque si no lo cumplo, me denuncian. Conseguiremos que en el sector de transporte, en vez de haber un 22-23% de mujeres, haya un 35%. No llegaremos a la equidad real, que no igualdad, a la equidad. Pero conseguiremos avances. Pues en este mismo aspecto, cuando hablamos de planes de igualdad, toda la imaginativa que podamos ponerle será válida. Cada sector es un mundo y cada sector tiene a sus personas expertas y tiene la gente que trabaja en él. ¿Y quién es la gente que trabaja en él? Seguramente en el 30% de sectores serán personas racializadas, personas migrantes, personas con problemas de clase, de problemas económicos, con toda esa interseccionalidad que supone. Si esas personas no se representan en la negociación colectiva, tenemos un problema. Entonces, primer aviso al navegante, no busquemos al buen negro, sino como organizaciones sindicales, incluso desde el movimiento asociativo, busquemos la representación real de la sociedad a la que representamos. ¿No? Mi primer consejo. O bueno, ya el tercero, voy a unos cuantos. Voy a intentar hacer muy bien, ¿eh? Cuando hablamos de diversidad, o cuando queremos hablar de lo que será el futuro frente a la diversidad, yo ya pongo encima de la mesa y juego 2 cafés de máquina con todos vosotros y vosotras. El futuro es planes de diversidad, cartas europeas de diversidad. El futuro pasa por que las empresas reconozcan y apliquen medidas concretas para la diversidad. Y lo vuelvo a decir, no soy yo quien lo dice Europa. 2030 entra en vigor una carta de recomendaciones a nivel europeo que va a servir para poder optar a los fondos Next Generation. Que toda aquella empresa que tenga más de 1.000 trabajadores en la Unión Europea o más de 500 en 2 países miembros, creo que va así, los números tampoco me han mucho claro, pero creo que va por ahí, estará obligada a tener un plan de diversidad europeo. ¿Y eso con quién lo va a negociar? Con los sindicatos. Y los sindicatos para ello deben estar preparados. Pero para estar preparados hay que estar en el sindicato y pensar que cuando hablamos, y me incluyo, y nos incluimos todos, cuando hablamos de ellos, de los demás, de por los que negocio, hablo de mí. Y para acabar, una frase que para mí ha marcado muy claramente mi idea de la negociación colectiva, y hablo en este punto en concreto, es una frase de Simón de Beauvoir, de la Simón, que dice, que ojo, que no perdamos nuestra frase textual, pero dice, que ojo, con los derechos conquistados, que no nos los quiten. Entonces, tanto las mujeres, como las personas con discapacidad, como las personas racializadas, como las personas que por origen religiosa, por condición religiosa o condición social, se ven discriminadas, debemos de unirnos bajo el internacionalismo de la clase obrera, indiferentemente del color de cada sindicato. Y a los sindicalistas que estén en la sala, dejémonos de pelear. Dejémonos de pelear. Las relaciones laborales van más allá de las elecciones sindicales. Y lo que no puede ser es que dentro de los propios sindicatos tengamos pelea por no querer aceptar algo que es muy real. Y es que la sociedad no es blanca. La sociedad no es alta. La sociedad no tiene un cuerpo normativo. La sociedad es la que es. Y para que todos quepamos en la casa de la diversidad, hay que tirar los muros que nos ha puesto el amo y que la casa sea campo. Bueno, pues tenemos una horita casi de debate, ¿no?